se le atribuyó este sentido maléfico a cualquier palabra afín que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente un espíritu o un ser espiritual. En el cristianismo, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado, por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia grecorromana, demonología judía y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura, muchos de los demonios fueron ángeles caídos. En el Antiguo Testamento aparecen escasas referencias a demonios, generalmente son ambiguas. En los rituales del Antiguo Testamento no hay ninguna instrucción respecto al exorcismo de demonios. En el Nuevo Testamento, la referencia a demonios y espíritus inmundos prácticamente se limita mayormente a los evangelios sinópticos, que en muchos casos se atribuye a la enfermedad o la posesión demoníaca. Por ejemplo, en Mateo 17, del 14 al 18, que está el caso del muchacho a quien llaman lunático. Mientras que el Evangelio de Juan menciona demonios solamente 2 veces, y solo cuando la gente acusa a Jesús de estar endemoniado, en el capítulo 8 y en el capítulo 10. Hay otras referencias nuevotestamentarias, pero en el Nuevo Testamento no hay un patrón consistente de posesión demoníaca o liberación. Tampoco se describe la naturaleza o carácter de los demonios o espíritus malignos, excepto que son malos y son emisarios de Satanás o de Belcebú. ¿Se acuerdan del pasaje de la blasfemia? Cuando habla de Satanás como el príncipe de los demonios. La diferencia entre los relatos del Nuevo Testamento y de las sectas paganas son mucho mayores que cualquier similitud que pueda enfrentar. La literatura sobre este tema es una mezcla de hechos, una mezcla de ficción, una mezcla de magia y superstición. Con poco, y si existieran algunas distinciones claras entre demonios o espíritus malignos, o diablos, o brujas, o ocultismo, o situaciones psicosomáticas, no hay dudas que hay, amados hermanos, un diablo, y el que lo quiera pues negar, lamentamos, porque Jesús habló del diablo más que todos los demás, ¿verdad? Y no hay duda que tiene ángeles, como dice Apocalipsis 12:9, que fueron arrojados a la tierra. También es evidente que la mente humana puede ser trastornada más allá de nuestra capacidad de comprensión. Indudablemente existe la posibilidad de que haya relación entre los seres humanos y las fuerzas demoníacas, relación espiritual que va en aumento hasta convertirse en una dominación, como es el caso, que veremos hoy. Por el problema de la demonología, amados hermanos, como todo, en los extremos a la cual han llegado, al punto de que todo tiene un demonio, de que todo tiene un espíritu, de que todo está poseído por algo. Y crear en la mente y en el corazón de los creyentes miedo y confusión. Hay libros sobre esta temática que no tienen ningún peso bíblico o contenido bíblico, porque se basan en la experiencia de seres humanos. Y sencillamente, si usted puede o los lee en algún momento, es posible que usted termine pensando que usted está endemoniado. De hecho, hay unos libros que son tan lúgubres en su contenido y tienen tantas cosas, y la gente le da tanto peso a esas cosas que a veces hasta contradicen la escritura. El problema, amados hermanos, es que usted llegue a estar tan neurótico que piense que todo el que está en su derredor, que en algún momento puede tener una diferencia con usted, está endemoniado o está endiablado.
Hay que tener cuidado con esto, porque aún dentro del cristianismo se postulan teologías en las cuales aún los cristianos son poseídos o están endemoniados. Oiga, ¿y cómo es posible que el Espíritu de Dios haga de nuestro corazón, oiga, un apartamento y lo seccione y le dé la oportunidad de que el vecino del lado sea un demonio impuro? La realidad, amados hermanos, es que la Biblia dice que cuando Cristo viene a nuestra vida, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No importa, amados hermanos, de dónde usted venga, quién fuera su abuelo o su tatarabuelo, o si viene de la dinastía de España o de Cristóbal Colón, no importa de dónde usted venga y quién haya sido el que esté antes que usted, Cristo rompió toda maldición el día que usted se entregó a Él. Y no hay maldición que le pueda tocar. Pero cuando la gente, amados hermanos, llega al punto de espiritualizar todas las cosas, oiga, le da al enemigo tanto poder o tanta coba, como le dice la gente. Yo recuerdo en mis primeros años, cuando me fui a estudiar al MIPA Teología, que venían unos misioneros de allá de Colombia, y en Colombia eso de la demonología era, oiga, era la orden del día. Yo tenía 17 años, 16 o 17, tenía un compañero de esa misma edad, y esos misioneros se pasaban hablando de demonios detrás de las matas, y demonios aquí en aquel lugar, y demonios en tantos sitios, que nosotros estábamos con la piel de gallina. Y créanme que habían unos que eran un poco más adultos que nosotros, que entonces a mi pobre compañero, que era, oiga, un cristiano más tradicional, más fundamental, y ese muchacho se le treparon un día en el vuelo del segundo piso de las habitaciones de los muchachos, y allí estaba él en su momento de oración, y aquellos dos bambalanes se le pusieron allí en el vuelo y comenzaron a rasparle con las uñas la ventana, y aquel muchacho empieza a reprender y empieza a brincar, y cuando ve que aquello no se va, busca un cassette de Gigi Ávila y lo pone, oiga, y empieza Gigi Ávila a ayudarlo a reprender allí en aquella experiencia. Leo, si me estás escuchando, eso es parte de tu pasado. Es un amigo mío. Pero, amados hermanos, no podemos entrar, oiga, y hacer parte de la realidad de nuestra vida el asunto de tener un descontrol y llegar a los extremos. Esta temática, el diablo es real, el enemigo es real, los demonios son reales, pero oiga, Dios te ha hecho a ti y a mí más que vencedores. Dios nos ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad a la iglesia, y no podemos caer en el juego de que nuestra vida abundante en Dios, de que nuestra vida de gozo en Dios, de que nuestra vida de bendición en Dios la tengamos todo el tiempo como el soldado que está metido, amados hermanos, en la trinchera con el casco todo el día peleando. Oiga, el Señor pelea nuestras batallas, nosotros le creemos a Él, vivamos nosotros la vida gozosa, que si el enemigo viene, lo que vamos a hacer es resistirle, como dice la palabra de Dios, y haciendo el bien vencemos nosotros el mal para la gloria de Dios. Entre las tumbas aparece un endemoniado. Aquel lugar se adecuaba a su persona, porque los demonios, o por lo menos eso era lo que se creía entonces, habitaban en los bosques, en los viñedos, en los lugares, en los lugares desérticos y desolados, y en los cementerios. La descripción de aquel hombre, aquel gadareno, Gadara era una de las 10 ciudades en el sector de Galilea al norte de Palestina, la cual se llamaba Decápolis, porque eran 10 ciudades. Este hombre, su condición descrita era un cuadro de miseria y un cuadro de brutalidad del pecado. Era un hombre que había sido, oiga, herido, lastimado, destrozado. Marcos dice que el endemoniado vino al encuentro de Jesús en el momento que desembarcaba. Parece ser que él divisó la embarcación, oiga, y salió deprisa. Inmediatamente, enseguida, Marcos describe a este hombre como una persona muy violenta. Es como si se fuera a abalanzar sobre Jesús. El cuadro que pinta Marcos es un cuadro aterrador. Describe a un hombre
hombre que es víctima de la maldad demoníaca, asociada con la indiferencia y la impotencia humana y la apatía de los seres humanos. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Era incontrolable. Además estaba desnudo. Además daba gritos. Además este hombre se mutilaba. Se infligía, heridas en el cuerpo, se laceraba, se lastimaba. Y amados hermanos, qué triste que una de las cosas que está sucediendo en nuestra juventud es este grupo de jóvenes que se laceran, se lastiman, se cortan el cuerpo, se mutilan y se hacen daño a sí mismos, supuestamente porque le trae un poco de alivio. ¿A quién le va a traer alivio cortarse, un pedazo del cuerpo? Era un hombre atormentado, un hombre sin paz interior, un hombre que estaba confundido, estaba turbado, se encontraba en desesperación. Un proscrito, expulsado, desterrado, un condenado, expatriado, sacado fuera de la sociedad. Lucas dice, no moraba en su casa. Había vivido antes en la ciudad, tuvo familia, tal vez compartió con otras personas. No sabemos la profesión que tuvo un día. ¿Qué sucedió? ¿Qué lo llevó a esta condición? ¿Qué puertas se abrieron en el camino y dieron entrada a los demonios? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era un hombre rechazado, un hombre tratado inhumanamente. Sus gritos, el terror al corazón de cualquier viajero que se aventurase, o se acercase a aquel lugar. Marcos, que dentro de su documento bíblico quiere contestar la pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hace portentos, que hace milagros? ¿Quién es este hombre a quien llaman Jesús? Presenta nuevamente en su escrito a los demonios, reconociendo el mesianismo de Jesús. ¿Qué actitud tenían hacia este hombre los vecinos? Parece ser que lo único que le preocupaba era su propia seguridad. Lo único que le preocupaba era su propia protección. Por esta razón siempre estaban atándole de pies y manos. El bienestar de este hombre no era su prioridad, sino la seguridad de sus casas, la seguridad de sus cosas, la tranquilidad de su vida. ¿Qué hacemos, amados hermanos, con los gadarenos alrededor nuestro? ¿Cómo nos comportamos con ellos? ¿Cómo los tratamos? ¿Los distanciamos? ¿Los estigmatizamos? ¿Los atamos al sepulcro? ¿Los mantenemos a la distancia? Al ver a Jesús, corrió y se arrodilló ante él, cayó postrado ante él. Y aún los discípulos no habían llegado a comprender quién era Jesús, pero el endemoniado gritaba: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Por qué me molestas? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Dios Altísimo era el nombre para Dios que utilizaban los pueblos paganos alrededor de Israel cuando reconocían el Dios de Israel. Dios Altísimo. Vemos en este relato de Marcos un ser humano en serios problemas emocionales y mentales. Cuando vemos su conducta, un hombre violento, luego se postra. Un hombre que le reconoce, luego grita. Un hombre hostil, pero a la vez le adora. Un hombre que reclama. Es la forma en que se describe a alguien que no está en su juicio cabal, que tiene una conducta irracional. Era como si él y los
demonios se turnaran para hablar. La conducta de este endemoniado es similar a la del capítulo 1, versos 23 y 24. Es una actitud, oiga, en la cual habla con voz estridente y encolerizante. Es un grito, es la confesión de la deidad de Cristo y el temor incluso que en aquel momento Jesús les castigara. Jesús tuviera el propósito de torturarlos. ¿Qué tienes con nosotros?, dijeron en aquella ocasión en la sinagoga. Jesús Nazareno, has venido a destruirnos. Sé que eres el santo de Dios. Amados hermanos, el enemigo sabe que tiene sus días contados. Él sabe de la presencia de Jesús en tu vida y en la mía. Por eso se apresura cada día a hacer daño. Por eso se apresura para cada día realizar todo tipo de mal y dañar la mente y el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de la gente que no conoce a Dios. Por eso es importante que como padres, que como adultos, velemos, con aquello que consumen nuestros niños y nuestros jóvenes a través de la tecnología, a través de la internet, a cuántas cosas están expuestas. Si la desinformación, si la información que no es correcta puede causar que un hombre, tome acción y realice alguna actitud o alguna acción en contra de la vida de otro ser humano, como tantos que han cometido, todo tipo de mal y de crímenes por la información que dejan entrar a su mente y a su corazón, tenemos nosotros que levantar la guardia y no ser indiferentes ante aquellas propuestas que el enemigo tiene en contra de nuestra niñez y en contra de nuestra juventud. Mire qué interesante, el demonio le dice a Jesús: júrame, te conjuro por Dios, que no me atormentes, que no me lleves o no me envíes al abismo. Y es interesante, un demonio pidiendo clemencia, un demonio pidiendo misericordia, un ser espiritual que había arruinado la vida de un ser humano, hecho a imagen de Dios. Un emisario del infierno que vino a robar y destruir, el plan y la agenda de Dios, que pida misericordia. El representante o el presidente de aquel séquito que estaba atormentando la vida de aquel hombre le dice a Jesús: por favor, júrame que no me vas a atormentar. Ellos sabían que él tendría su juicio final. Ellos sabían que era el mismo Jesús el que iba a impartir tal juicio. Los comentaristas infieren que la expulsión no fue algo instantáneo, sino que hubo resistencia. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el conocer el nombre de aquel opositor era el primer paso para dominarlo. Era lo que creía la gente de la antigüedad. Hay quienes afirman con mucha seguridad que Jesús pregunta para dejarle saber a sus discípulos que no era uno solo, sino que eran muchos. También se postula que Jesús quería revelarle a aquel hombre la grave situación en la cual él se encontraba, a fin de liberarlo de ella, tranquilizarlo y fortalecer la conciencia, de su verdadero yo. Desea arrancar de esa relación estrecha, casi identificación con los demonios por tanto tiempo que le habían dominado. La respuesta de ellos: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y ese término legión, que es un término militar que se utilizaba para hablar de alrededor 4.000 o 6.000 demonios.
un ejército invasor de crueldad y destrucción. No estamos ante una legión de ángeles protectores. ¿Recuerdan cuando Jesús en el monte allá estaba, iba a ser arrestado, y allí de repente Pedro sacó, el mochito, la espada cortita, y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no daría más de 12 legiones de ángeles? Estos no eran angelitos. Aunque la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es interesante porque dice de los que le temen, no de cualquiera, de los que le temen, no del que tenga, en su casa ángeles de todas clases y de todos colores, no, de aquellos que temen al Señor. El problema de la angeliología o la teología de los ángeles es cuando la gente saca estas cosas de proporción y tienen, amados hermanos, que una relación tan estrecha con sus ángeles y su ángel personal, y hablan con ellos y demás. Dentro de la mentalidad judía, con referencia a esto de los demonios, había un dicho que decía: ¿cuándo caerá en las manos de nosotros y podremos tomar posesión de él? El ruego de los demonios de que no les enviase fuera de la región, evidentemente aquella región de sepulcros, aquella región de muerte, aquella región de esqueletos y aquella región de destrucción, era aparentemente un lugar adecuado para ellos. Por eso a mí cuando leía esto, no puedo entender lo positivo o la lógica de la festividad del Halloween o la festividad pagana, cuando la gente adorna sus casas y las hacen sepulcros y las adornan de muerte y las adornan de esqueletos y las adornan con demonios. Es como decirle al enemigo: aquí hay un lugar adecuado para ustedes. Te preparamos la casa. Si estamos acostumbrados a asociar a los ángeles buenos con lugares, donde prevalece el orden, donde prevalece la belleza, donde prevalece la plenitud de vida, los ángeles del mal se relacionan con regiones donde domina el desorden, donde domina, el abandono, donde domina la muerte. Quiera Dios que tu casa sea un lugar de vida, quiera Dios que tu casa sea un lugar de orden, quiera Dios que la vida de tu familia sea un lugar donde reine la gracia y la bendición de Dios. Le rogaron a Jesús: vamos a hacer un trato, nos vamos, pero envíanos a los cerdos. Los demonios comprenden que no pueden resistir la orden de Cristo de salir del endemoniado. Deben dejarlo, y es exactamente lo que van a hacer. Pero presentan como última petición la referencia a los cerdos, a los puercos, a los chanchos, a los porcinos, si son chiquitos, a los guajinos. Pero sea como sea, todos tienen jamón. A los cerdos. Y el fin no era que usted comiera chuletas endemoniadas. El fin no era que usted comiera carne frita con mofongo endiablado. No, hermanos. El fin de los demonios era destruir, era controlar, era enloquecer. Se creía antes que los espíritus o demonios no podían existir en el mundo incorpóreamente. Tenían una agenda que cuando los dueños de la paria de cerdos, los dueños la vieran destruida, odiaran y rechazaran a Jesús.
Amados hermanos, el enemigo hace lo que sea para que el hombre rechace a Jesús. El infierno se inventará lo que sea para que la gente culpe a Jesús. El infierno se inventará lo que pueda para que, oiga, los hombres culpen al cristianismo. Muertos, los cristianos son los culpables. Violencia de género, los cristianos son los culpables. Discrimen, los cristianos son los culpables. Y tengamos cuidado de qué parte nosotros estamos. Aquí está la historia, o la parte de la historia que causa a muchas personas dificultades. Esta sería la prueba convincente y contundente al mismo hombre de su liberación. Y aquí es donde mucha gente acusa a Jesús de haber matado todos esos cerdos. Oiga, si fuera aquí en Puerto Rico, todo un hato de cerdos. Usted sabe la chuleta que se perdió, la morcilla que se perdió ahí, el cuajito que se perdió ahí. Usted sabe todo qué desperdicio de patitas de cerdo se perdieron ahí. Aquí es donde mucha gente tiene conflicto con Jesús. Se quejan de la crueldad a los animales que se manifestó en este milagro. Y amados hermanos, hay que tener cuidado con sacar de proporción el amor y el deber hacia los animales. Que no los estemos amando más que a los seres humanos. ¿Cómo alguien puede atreverse a comparar el destino de un hato de cerdos con el destino de un hombre cuya alma es inmortal? Decía un comentarista, hay un sentimentalismo barato que languidece de pena al pensar en el sufrimiento de un animal, pero es incapaz de mover un dedo para evitar cambiar la desgracia de la condición, oiga, de miles y millones de seres humanos en la tierra. Y amados hermanos, Dios ama todo, oiga, toda criatura que se creó, y usted ámela también. Ame las criaturas de Dios. De hecho, Dios nos dio autoridad sobre ellas. Ámela, que sean parte de su familia. Amados hermanos, que usted las quiera mucho, pero jamás, oiga, una criatura que no es un ser humano está al nivel del valor de un hombre que es llamado corona de la creación de Dios. Este era el problema de la gente de Gadara. La indiferencia, la apatía. Oiga, ellos cuidaban y velaban a los cerdos, pero al hombre en su crisis lo mantenían al margen. Este relato es una lección muy importante porque es una crítica al individualismo que hace que los seres humanos no se tomen en cuenta, oiga, ni les interese a la gente la crisis del prójimo. Cuide su mascota, ámela, pero en cuántas ocasiones ese amor llega a ser tan desproporcional que puede haber gente en nuestro derredor con necesidad y nosotros no le damos, oiga, absolutamente nada. Los que apacentaban cerdos, dice que huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Salieron a contar lo que habían sucedido, lo que habían visto, el desastre. Oiga, porque ellos querían decir, no fue culpa de nosotros, fue Jesús. No fuimos nosotros, fue Jesús. La economía de Gadara dependía en gran medida de la crianza de cerdos.